Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, he de saludar a mi compañero moderador, el doctor Alejandro Berenguel. Un saludo también a nuestros tres excelentes ponentes que tenemos en esta mesa, al doctor Pablo Aguiar, al doctor Ramón Arroyo y a la doctora Laura Domínguez. Y, por supuesto, saludaros pues a todo el público asistente y agradecer que estéis aquí con nosotros. Como ha expresado nuestro presidente, es un pesar para la Junta Directiva no poder estar hoy con todos vosotros, el tener que vernos a través de la pantalla de un ordenador. Y, por supuesto, es un pesar no poder disfrutar de esa maravillosa ciudad que es Logroño, donde se tendría que estar celebrando hoy esta reunión. Sin duda, el esfuerzo personal, tanto de organizadores, ponentes y asistentes, para estar hoy aquí y mañana también juntos compartiendo ciencia, demuestra una vez más que por muy mal que la hayamos pasado estos meses, los médicos somos un ejemplo de entrega, vocación y profesionalidad. No quiero extenderme más. Vamos a comenzar con esta mesa de actualización de cardiología clínica. Recuerdo a los ponentes que se ajusten al tiempo y al final de las 3 charlas os haremos las preguntas que nos cuelguen en la audiencia, en el chat, perdón, la audiencia. Así que te doy paso, Alejandro, para que presentes a nuestro primer ponente. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, bueno, me sumo al saludo que hago extensivo a toda la mesa, a esta maravillosa mesa que tenemos, que yo creo que vamos a disfrutar y vamos a aprender todos. Entonces, bueno, pues en primer paso, sin extendernos ya más, porque realmente los verdaderos protagonistas son ellos, voy a dar la palabra al doctor Pablo Aguiar Souto. Pablo es cardiólogo clínico e intervencionista en el Hospital San Pedro de Logroño. Y como bien decía al principio de la tarde el doctor Luis Alonso, jefe de servicio, es un vivo ejemplo de la multiculturalidad que se está viviendo ahora mismo en el Hospital de San Pedro, ¿no? Él es un gallego, el Ferrol, afincado en La Rioja. Su formación MIR la hizo en el Hospital Puerta de Hierro, donde posteriormente también hizo su formación en hemodinámica, no sin antes estar durante una temporada en la unidad coronaria de Santiago de Compostela, de Galicia, su tierra. Entonces, bueno, él ahora está trabajando en Logroño, donde hace, como digo, cardiología clínica, también cardiología intervencionista, y bueno, pues tiene la palabra. Creo que vamos a disfrutar mucho de su charla, cuando quieras. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo para presentaros un poquito las novedades en síndrome coronario crónico. Como veréis, voy a utilizar el esquema básico de las guías de práctica clínica para revisar de manera muy concisa los aspectos más novedosos y controvertidos de las guías. ¿Vale? Voy a intentar ser muy práctico y voy a intentar buscar los puntos más conflictivos y que más interés puedan despertar. Lo primero es la definición. Después desde el 2013 hasta el 2019 no había unas guías nuevas sobre el previamente llamado cardiopatía isquémica estable, y este es el primer cambio relevante. Es un cambio en el paradigma. La cardiopatía isquémica no es estable. La cardiopatía isquémica es la demostración de una enfermedad progresiva y claramente inestable. Tiene etapas de mayor estabilidad clínica, donde puede predominar más el componente atero de la aterotrombosis, y momentos más inestables donde predomina el evento isquémico agudo y predomina más la trombosis. Esto es un cambio en el paradigma, es un nuevo concepto. Un nuevo concepto que engloba un global de 6 entidades clínicas que las guías van desgranando en cuanto a pacientes en los que la cardiopatía isquémica se descubre de manera asintomática. Tenemos pacientes en los que la enfermedad se presenta en forma de angina clínica estable, habitual, o ahora se incluye también la disnea como equivalente más claramente. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular es otro subgrupo que las guías te recomiendan y te derivan a las guías de insuficiencia cardíaca. Y luego ya incluye una entidad novedosa y que ya tiene una cavidad específica en las guías, que son pacientes que tienen angina pero sin enfermedad coronaria establecida.
Luego, por otra parte, distingue dos subgrupos de pacientes, los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo o han tenido una revascularización reciente, los divide en primer año después del procedimiento o pasado el primer año, en el sentido de orientar las terapias más específicas a medio y largo plazo. El diagnóstico es básicamente clínico. El diagnóstico es básicamente clínico y es el clínico entendido como el médico que es capaz de integrar toda la información básica de la historia clínica, principalmente antecedentes personales, antecedentes familiares, especialmente cardiopatía isquémica previa o pacientes que tienen antecedentes de hipercolesterolemia familiar, y por supuesto una historia clínica exhaustiva del problema que estamos tratando, que es dolor o disnea como equivalente de angina. Esto es básico porque nos va a permitir distinguir si el paciente tiene un dolor de carácter inestable, las guías nos derivan al síndrome coronario agudo, o el paciente tiene un síndrome coronario crónico en el que tendremos que aclarar qué perfil de dolor tiene este paciente, principalmente pues, con la anamnesis, la historia clínica, cómo de típico o atípico es el dolor que nos está contando el paciente. Esto hay que completarlo, como siempre, con las pruebas básicas, que son el electrocardiograma, analíticas generales y elementales que nos permite estratificar el riesgo del paciente, y también recomiendan las guías hacer un ecocardiograma basal, principalmente para descartar disfunción ventricular, alteraciones mentales que sugieran isquemia en paciente asintomático, y esto te guía pues, para ser un poco más agresivo a la hora de pedir pruebas más específicas. Entonces, esto es básico, la exploración clínica y la anamnesis clínica, porque esta es una de las grandes novedades de las guías. Con la edad, con el género y con el perfil clínico del dolor, las nuevas guías nos orientan a que tenemos que hacer una estimación de la probabilidad pretest. Esta probabilidad es 1/3 más baja que la que estaba recomendada en las guías previas. Es decir, muchos de los pacientes que estaban considerados en registros como pacientes de riesgo medio, con esta nueva clasificación van a estar clasificados como pacientes de riesgo preprueba bajo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque va a reducir el número de pruebas que vamos a tener que hacer en nuestros pacientes a costa de asumir que hay un porcentaje, un subgrupo de pacientes, probablemente mujeres, donde vamos a infradiagnosticar la cardiopatía isquémica, que no vamos a perder diagnósticos. Esto es importante porque en pacientes con un riesgo preprueba muy bajo, por debajo del 5%, teóricamente no tendríamos que hacer más pruebas complementarias, tendríamos que centrarnos en la prevención primaria. Pacientes de muy alto riesgo, definido por 15%, ahí sí que tenemos que elegir cuál es la prueba más apropiada en cada caso, y en pacientes en zona gris tenemos que valorar más cosas, valorar la prueba de esfuerzo, no para el diagnóstico, sino para un acercamiento a la capacidad funcional del paciente, valorar la carga de riesgo cardiovascular, alteraciones en el electrocardiograma basales que te pueden orientar de una manera más o menos directa a la cardiopatía isquémica, la presencia de disfunción ventricular o la presencia de alteraciones llamativas o significativas en la prueba de esfuerzo. ¿De acuerdo? Esto es donde está el cardiólogo clínico. El cardiólogo clínico está ante un paciente en el que ahora tiene que tener muy presente que hay un grupo de pacientes que tienen un riesgo preprueba muy bajo, en los que a priori el pronóstico va a ser muy bueno. Estos pacientes que tienen una nueva preprueba por debajo del 15% tienen un riesgo anual de muerte cardiovascular o infarto menor al 1%. Esto es importante a la hora de decidir cuándo no tenemos que pedir pruebas. Cuando tenemos que pedir pruebas, ¿qué prueba tenemos que pedir? Pues ahí tenemos que pensar, integrar nuevamente desde un punto de vista clínico cuáles son las características de nuestro paciente. Es un paciente obeso, con limitación funcional para una prueba de esfuerzo convencional, qué valor, cómo es el electrocardiograma, la valoración de la frecuencia cardíaca, la regularidad y la irregularidad, la presencia de frecuencia de la fibrilación auricular, múltiples factores que nos van a orientar a qué prueba tenemos que pedirle a este paciente para que nos sea más rentable, de qué pruebas disponemos en nuestro entorno y qué sensibilidad y especificidad tienen las pruebas de nuestro entorno,
¿Cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es diagnosticar cardiopatía isquémica o descartarla, y lo de siempre, esto es una cosa frecuente y que no es dicotómico, es ¿qué queremos estudiar? ¿Queremos estudiar anatomía o queremos evidenciar que una estenosis coronaria traduce isquemia? En base a esto, tenemos que elegir pruebas que son principalmente, y lo que es más novedoso es el TAC coronario. El TAC coronario se ha postulado como clase 1 en el diagnóstico inicial para principalmente descartar cardiopatía isquémica, y recomiendan en pacientes en el que el riesgo el riesgo preprueba o el riesgo clínico de nuestro paciente sea alto, ahí ya nos recomiendan pruebas funcionales de imagen, siempre pruebas funcionales de imagen. La ergometría convencional es clase 2B para uso en diagnóstico. Este es el algoritmo que nos orientan las guías para cómo ir estratificando las pruebas a elegir. Tenemos al mismo nivel el TAC coronario, principalmente para pacientes de más bajo riesgo clínico de cardiopatía isquémica, y pacientes de riesgo alto en los que la información sobre la necesidad de revascularización o la necesidad de viabilidad para tomar decisiones sobre la revascularización sean claves. En casos en los que el TAC o el test no invasivo sea positivo o dudoso o no concluyente, tenemos que pasar a la estrategia, a la coronariografía invasiva. Pero esto es muy importante que estas guías nos destacan que tenemos que, salvo estenosis severas, muy severas, por encima del 90%, tenemos que completar el estudio funcional con test invasivos. O sea, ahí lo que os explicaba, la anatomía se complementa con funcionalidad, con pruebas como puede ser la guía de presión, que es fundamental para tomar decisiones sobre la revascularización. En función al resultado de las pruebas, pues teóricamente tenemos que seguir estratificando al paciente. Tenemos un paciente con una prueba y un resultado de una prueba. Hay que integrar esta información y dar un sentido clínico. Y nos recomiendan estratificar en ámbito de atención de prevención primaria, la tabla de la izquierda, y esto yo principalmente lo utilizo pues para complementar el valor clínico del dolor torácico. No es lo mismo un dolor torácico atípico en un tipo que tiene un riesgo cardiovascular global muy alto que probablemente un paciente sin eso. Esto es te orienta para potenciar el valor clínico de las decisiones. Y luego, en función al riesgo, al resultado de las pruebas, podemos subclasificar a los pacientes en pacientes de muy alto riesgo. Teóricamente, las ergometrías positivas muy precoces, los SPETs con una muy alta carga isquémica, o alteraciones multisegmentarias en las pruebas que pueden ser eco de estrés o resonancia de estrés. En cuanto a TAC coronario, definen alto riesgo los pacientes que tienen triple vaso, o veremos, con estenosis proximales, estenosis de tronco coronario o afectación de la cinta anterior proximal. Y cuando estamos en sala, tenemos que evidenciar que la estenosis angiográficamente nos parecen significativas, son funcionalmente relevantes. Y esto no es sí o no, esto es una escala de grises. Esto es una escala de grises en cuanto al pronóstico. En cuanto al tratamiento médico, me gustaría destacar esta diapositiva, las recomendaciones en cuanto al tratamiento antianginoso. Las guías, lo primero recomiendan como clase 1, priorizan el beta bloqueante y los antagonistas de calcio. Antagonistas de calcio sin especificar si son verapamil, diltiazem o los pinos. Estos son clase 1. Y luego también es clase 1 el uso de nitratos de corta acción para subyugar la angina en el momento agudo. Luego, las guías te van orientando en función al perfil clínico del paciente. El perfil clínico del paciente, una terapia estándar, pacientes que tienen frecuencia cardíaca basal alta, baja, que tienen disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca, o pacientes que tienen hipotensión. La particularidad de estas guías, y que sería discutible, es por qué con tanta evidencia como tenemos en algunos subgrupos específicos para los que antes se consideraban como segunda línea, ivabradina, ranolazina, trimetacina y nicorandil, han bajado tanto de nivel. Por ejemplo,
En un ejemplo, en pacientes con frecuencia cardíaca alta, priorizan el uso de asociar beta bloqueantes y verapamil diltiazem a beta bloqueantes y ibabradina, cuando probablemente el perfil de seguridad sea distinto. Y luego, otro ejemplo, disfunción ventricular, pacientes con insuficiencia cardíaca, hay múltiples estudios de añadir ibabradina al beta bloqueante. ¿Por qué nos lo ponen después en segunda línea de la asociación de nitratos? Es muy importante que cuando pongamos un tratamiento antianginoso, y eso sí que lo destacan las guías, es que 2, 3, 4 semanas de tiempo para valorar la respuesta. Y sabemos todos las tolerancias de los fármacos. Cuando el tratamiento antianginoso es insuficiente o mal tolerado, no nos olvidemos que la revascularización es una opción, la revascularización bien hecha, es una opción para aliviar la angina. Las guías nos incluyen otro apartado aparte, que es la angina, los pacientes que tienen angina, pero sin enfermedad coronaria obstructiva. 2 minutos, Pablo. Dime. 2 minutos, por favor. Vale, pues estas guías nos llevan al uso de nos llevan al uso de test complementarios. Test complementarios que es adenosina para valorar la función microvascular o, en algunos casos, acetilcolina pues para guiar la terapia. Estos son pacientes que no tienen enfermedad coronaria, pero si somos capaces a distinguir qué perfil de enfermedad no obstructiva tienen, nos puede guiar la terapia. Esta es una recomendación más global del tratamiento antianginoso, no solo en factores clínicos, sino también incluyendo otros factores relevantes como puede ser la diabetes. En cuanto a revascularización clínica, esto es lo que nos decían las guías. Las guías nos recomendaban previamente el uso de la guía de presión, y ahora las guías actuales nos dicen que tenemos que ser muy, muy estrictos a la hora de tratar estenosis del 90%, o estenosis funcionalmente relevantes, o cuando tenemos disfunción ventricular asociada a la isquemia. El estudio isquemia, ya sabéis todos la estructura del mismo, y ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Pues que el tratamiento médico óptimo es similar en cuanto a endpoint duro al tratamiento médico óptimo más revascularización, salvo que el 26%, 1 de cada 5 pacientes del grupo de tratamiento médico óptimo acaba necesitando revascularización en el seguimiento. Y esta es una reflexión. La reflexión es que los pacientes sabíamos que la FFR es mejor que la angiografía en el estudio FAME. Sabemos que la FFR es mejor que el tratamiento médico óptimo en el FAME2, y en el 20% de los pacientes se ha usado FFR en el estudio de isquemia. Y lo que vemos es que en pacientes muy seleccionados con isquemia extensa, la revascularización guiada por angiografía es similar al tratamiento médico óptimo, aunque hay mejor control sintomático con la revascularización. Aquí os demuestro cuáles son los objetivos del tratamiento médico óptimo en cuanto al LDL y los factores de riesgo, y en prevención secundaria destacar el uso de los nuevos, de qué pacientes tenemos que seleccionar para elegir cuáles son los candidatos a prolongar la terapia antiagregante. Tenemos estatinas de los objetivos a medio plazo es al mes de tratamiento. Los pacientes tenemos que intentar lograr posinfarto LDLs muy bajos, y para eso tenemos que estar pendientes de que a los 4 o 6 semanas del alta el paciente tiene que valorar, aunque sea de manera telemática, las cifras de LDL pues para optimizar el tratamiento antilipídico, y en pacientes a los 11 meses del alta el paciente tiene que ser valorado específicamente pues para si es o no candidato a prolongar la terapia antiagregante. Hay una serie de criterios clínicos que nos pueden orientar a cuáles son los pacientes que tienen que estar tratados de esta manera, y las guías, aunque sea en letra pequeña, nos dicen que los pacientes con enfermedad multivaso y que tienen alguno de estos criterios es clase 2A el prolongar la terapia antiagregante. ¿Y con qué? Con ticagrelor 60 cada 12, basado en el estudio Pegasus, o con rivaroxaban 2,5 cada 12. Vamos acabando, Pablo, por favor. Acabo. En conclusión, la cardiopatía isquémica crónica es una entidad progresiva dinámica en la que el cardiólogo clínico debe tomar las decisiones complejas que en lo que refiere a la selección de pruebas complementarias apropiadas en cada paciente, optimizar la terapia antitrombótica, antilipídica, y seleccionar los nuevos antidiabéticos y la terapia antianginosa. Y la revascularización es fundamental pues, para mejorar claramente la calidad de vida y el pronóstico en los casos muy seleccionados. Gracias. Muchas gracias, Pablo.
Le voy a dar la palabra a mi compañero de moderación para que presente al siguiente ponente. Bueno, pues me toca presentar, tengo que presentar a un amigo y compañero con el que he tenido la suerte de trabajar durante más de 10 años en el Hospital General Universitario de Guadalajara. El doctor Ramón Arroyo es jefe de sección de este hospital y bueno, más o menos hará sobre unos 2 años empezó a darle forma a la unidad de cardio-oncología junto a la doctora Viana. Sé que los inicios fueron duros porque estuve yo allí con ellos y creo que ahora mismo es un éxito. Así que adelante, Ramón. Muy bien, gracias. En primer lugar, mira, quería agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología esta oportunidad, especialmente a Sergio García Ortego, que se haya acordado de nosotros. Sí que es verdad que estuvo compartiendo con nosotros los inicios de la unidad de cardio-oncología. Y hay muchos cardiólogos que saben muchísimos más de nosotros que cardio-oncología. Por eso nosotros, y en esta presentación os voy a presentar los protocolos que empezamos a utilizar en la unidad multidisciplinar de cardio-oncología del Hospital de Guadalajara. Para ponernos en contexto, vamos a empezar con 3 diapositivas muy rápidas. La Sociedad Española de Oncología Médica presenta anualmente una serie de datos sobre la situación del cáncer en España. Como veis, la incidencia del cáncer aumenta muchísimo y en los pacientes a los 80-85 años, la mitad de los varones tienen riesgo de tener un cáncer y las mujeres un 30%. Eso unido a la disminución de la mortalidad con la mejora de los hábitos de vida, con la mejora de las técnicas de screening, de diagnóstico precoz y con la mejora de los tratamientos hace que la prevalencia del cáncer en España pues, va a ir aumentando progresivamente hasta convertirse pues, seguramente en un problema de salud pública como es la insuficiencia cardíaca. La relación de cáncer y cardiopatía está más que establecida. Aquí os pongo una diapositiva muy impactante de ver cómo el desarrollo de una enfermedad cardiovascular en pacientes con cáncer de mama tiene un impacto en el pronóstico terrible y el desarrollo de una cardiopatía incluso tiene más impacto en el pronóstico que el tener que retirar la quimioterapia de primera línea. Eso quiere decir que el desarrollo de una cardiopatía en la evolución del cáncer aumenta el riesgo de muerte a corto plazo. En esta otra diapositiva lo que se muestra es la supervivencia y la evolución de niños que sobreviven a un cáncer infantil y vemos la incidencia de cardiopatía en función de los tratamientos administrados. Cuando no se emplearon antraciclinas y no se empleaba la radioterapia, la incidencia de cardiopatía es baja, pero a medida que se emplean antraciclinas o sobre todo radioterapia, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca en el futuro es muy alto. Eso quiere decir que en los pacientes con cáncer, pues actualmente somos capaces de curar muchos cánceres, pero el paciente se suele quedar con enfermedad cardíaca, que es lo que marca realmente su pronóstico, y no podemos olvidar que la cardiopatía es la segunda causa de muerte en el paciente con cáncer después de las segundas neoplasias. Eso quiere decir que esta situación pues, es recogida por las principales sociedades científicas. En el año 2017, la Sociedad Española de Cardiología y el Grupo de Trabajo de Cardio-Oncología de la Sociedad Española de Cardiología, conjuntamente con las sociedades de Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Hematología, publican un documento de consenso dirigido por la doctora Teresa López del Hospital de la Paz, donde se recogen los protocolos en las unidades de cardio-oncología. Nosotros lo que hicimos fue pues, tomar el testigo y emplear estos protocolos para poner en marcha nuestra pequeña unidad en nuestro pequeño hospital. Y, como os decía, pues os voy a enseñar los protocolos que hemos diseñado y que hemos adaptado a nuestras peculiaridades como hospital. Y en este caso, para evitar un poco la sobrecarga de las consultas, evitar la sobrecarga asistencial, que puede ser atender a todos estos pacientes. Hablamos con hematólogos y oncólogos para definir las características clínicas de los pacientes antes de acudir a las consultas. Es evidente que los pacientes que tengan una enfermedad cardíaca previa o los pacientes que tengan una sospecha de cardiopatía antes del inicio de una quimioterapia cardiotóxica tienen que acudir a la consulta de cardio-oncología, así como todos aquellos que desarrollen una disfunción ventricular subclínica o clínica o los que desarrollen una elevación de biomarcadores. El resto de pacientes son valorados, ya sea en oncología, en hematología o en cardiología, en función del riesgo de desarrollo de complicaciones cardiovasculares a 10 años utilizando el SCORE. El SCORE es un índice que cuantifica el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular mortal a 10 años. Es un índice en prevención primaria con una ventana estrecha porque solamente valora pacientes de 40 y 65 años
e infraestima el riesgo de muerte y de cardiopatía en pacientes con cáncer, pero actualmente es lo único que se tiene para valorar el riesgo de cardiopatía en estos pacientes. Nosotros utilizamos también las guías o la clasificación del riesgo vascular que se establecieron en el año 2016 en las guías de la Europea de Prevención Cardiovascular y posteriormente en las guías del tratamiento de las dislipemias en el año 2019. E incluimos pues, pacientes que no tienen factores de riesgo en los riesgos bajos, pacientes con la presencia de factores de riesgo bien controlados y la diabetes en pacientes de menos de 50 años y menos de 10 años de evolución en riesgo moderado, incluyendo las mujeres de más de 65 años y más de un índice de masa corporal de más de 30 que precisan anti-HER2 en cánceres de mama habitualmente, y los pacientes de riesgo muy alto que son factores de riesgo con mal control o la enfermedad renal crónica con un filtrado por debajo de 60. En función del riesgo y en función de la toxicidad de la quimioterapia, pues se planean las estrategias para la monitorización y el diagnóstico precoz de la cardiotoxicidad. Os hablaba del SCORE porque es el índice de riesgo vascular que se aconseja en las guías que se ha utilizado hasta que, pues, por ejemplo, registros como el registro Cardiotox dirigido por la doctora Teresa López y López Sendón en La Paz, pues nos den información sobre cuál es la mejor forma de identificar el riesgo cardiovascular en los pacientes con cáncer. En función del riesgo, a los pacientes establecemos unos objetivos de tratamiento, tanto en riesgo bajo, en riesgo moderado como en riesgo alto. Por ejemplo, el colesterol, pues en los pacientes de riesgo bajo tiene que estar por debajo de 116, en los pacientes de riesgo muy alto pues tienen que tener un colesterol por debajo de 70 y una reducción superior al 50% respecto a los valores basales. Es imprescindible en estos pacientes recomendar una dieta cardiosaludable, una abstención absoluta de tabaco y más de 2 horas y media a la semana de ejercicio físico, que incluso en pacientes como mujeres con cáncer de mama mejora la supervivencia. Y los cardiólogos que trabajamos en estas unidades de cardiooncología, pues hombre, no somos oncólogos ni hematólogos, pero algo de los quimioterápicos tenemos que conocer. Adaptado a las guías de la doctora Teresa López y a las guías europeas, establecimos la quimioterapia cardiotóxica en quimioterápicos de alta toxicidad, que son las antraciclinas, los anticuerpos monoclonales, el trastuzumab, y los alquilantes, la ciclofosfamida y la ifosfamida. Y de moderada toxicidad, anticuerpos monoclonales anti-HER2, como el pertuzumab o el trastuzumab bentansina, el docetaxel dentro de los taxanos, el carfilzomib, los inhibidores de las proteasomas que se utilizan en el mieloma múltiple, o los inhibidores de la tirosinquinasa, el sunitinib, sorafenib y pazopanib. En los protocolos ecocardiográficos, pues depende de la disponibilidad del eco que tenga cada una de las unidades. Nosotros tenemos eco que puede realizar Doppler tisular y strain y lo tenemos adscrito a la unidad, con lo cual hacemos más eco del que otras unidades pueden hacer. En principio, según establecía el documento de consenso del 2017, utilizamos ecocardiografía basal en prácticamente todos los pacientes. En el caso de las antraciclinas, hacemos un eco en el final del 4º ciclo habitualmente, a los 3 meses, dado que suelen ser mujeres con cánceres de mama que utilizan antraciclina y ciclofosfamida en 4 ciclos de 21 días. Cuando la dosis acumulada supera los 240 miligramos por metro cuadrado, adelantamos el eco a la finalización del 2º ciclo y luego realizamos un eco a los 3 meses de finalizado los ciclos, aunque este eco se puede evitar si las troponinas son normales, y un eco finalizado el primer año. En los anticuerpos monoclonales anti-HER2, habitualmente cánceres de mama, hacemos ecografía trimestral y después al primer año. Y en los inhibidores de la tirosinquinasa y en los inhibidores de proteasomas hacemos ecografía cada 6 meses. Es importante la ecocardiografía y utilizar técnicas de diagnóstico de disfunción sistólica preclínica, y en estos casos es el Doppler tisular y sobre todo el strain longitudinal global. Como sabéis, la deformación circunferencial compensa la disminución del strain longitudinal, de ahí que la fracción de eyección se mantenga. De ahí que la fracción de eyección medida por un Doppler, medida por Simpson biplano, no es útil para detectar cardiotoxicidad en fases incipientes. En ese caso utilizamos el descenso del GLS por debajo de menos 17 o menos 19 para detectar la disfunción ventricular subclínica. Esta alteración del GLS predice el desarrollo de disfunción ventricular y además permite el inicio de tratamiento beta-bloqueante según los estudios de Planas. Y en función de la evolución de las troponinas, en función de la evolución del GLS, en función de la evolución de la fracción de eyección, pues somos capaces de establecer el protocolo de seguimiento a los pacientes, sobre todo con ECO, tal y como establecen las guías del 2017. La cardiotoxicidad no solamente es la disfunción ventricular, es la hipertensión, y es la hipertensión, por ejemplo, en los tratamientos antiangiogénicos, que de hecho el desarrollo de hipertensión es un dato de que el antiangiogénico está funcionando.
también es función, en nuestro caso, de los cardiólogos y de los internistas en la unidad de riesgo vascular, tratar la hipertensión adecuadamente antes del inicio de los antiangiogénicos y establecer tratamientos cuando la tensión arterial del paciente empieza a subir por estos angiogénicos. Es importante recordar que la hipertensión debe tratarse con IECA, SARA2 y beta-bloqueantes porque tienen un papel protector en el desarrollo de la cardiotoxicidad, utilizar calcioantagonistas diurepiridínicos en segundo lugar y espironolactona. No debemos emplear diuréticos porque producen alteraciones hidroelectrolíticas que en caso de mujeres que, por ejemplo, tengan diarrea porque tengan un cáncer de colon y estén en tratamiento con irinotecan, pues puede producir un alargamiento del QT y evitar el riesgo de los calcioantagonistas no diurepiridínicos para producir disfunción ventricular. El QT es otra cosa importante que tenemos que vigilar. Nosotros en el hospital tenemos un gabinete de electrocardiografía con un aparato digital que informa el QT de forma automática y los oncólogos realizan los electrocardiogramas en ese gabinete. El electro es digitalizado y cuando tienen alguna duda nos suelen llamar por teléfono, con lo cual muchas de las consultas que tenemos son telefónicas, a pesar de que ellos pues, manejan estos protocolos para el manejo de los quimioterápicos que alargan el QT, básicamente el ribociclib que utilizan en cáncer de mama metastásico. Y el manejo de la fibrilación auricular también muy frecuente y que motivó la publicación de unas guías específicas del manejo de la fibrilación auricular en el paciente con cáncer activo en el 2019. Pues son parte del trabajo que hacemos en la unidad. Una vez que el paciente supera el cáncer, la presencia de un cáncer o el haber administrado quimioterapia y radioterapia es considerado ya un estadio A, es decir, un paciente de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. En nuestro caso planteamos con los médicos de atención primaria de la Gerencia de Atención Integral de Guadalajara los protocolos de seguimiento de estos pacientes en atención primaria. Estos pacientes los consideramos en estadio A, pero consideramos que tienen criterios de muy alto riesgo cuando son jóvenes o cuando tienen más de 65 años durante el tratamiento quimioterápico, especialmente mujeres con un índice de masa corporal por encima de 30 o sobre todo si han recibido antraciclinas por encima de los 250 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal o especialmente un tratamiento combinado con antraciclinas y radioterapia. En estos casos el seguimiento es compartido entre atención primaria y cardiología. Atención primaria realiza un eco y realiza BNP cada año y en cardiología realizamos la ecografía y el test de isquemia especialmente sabido radioterapia previa. En los pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca por disfunción ventricular, una cardiopatía previa porque desarrollan una disfunción ventricular cardiotóxica, el seguimiento es compartido anualmente. Uno de los primeros problemas que encontramos es enfrentarnos a los informes de los hematólogos y de los oncólogos. Los acrónimos que utilizan para referirse a sus esquemas quimioterápicos son muy complejos y inicialmente los buscábamos en internet hasta que descubrimos que trabajan con los farmacéuticos en un programa que se llama Pharmis. Supongo que habrá muchos programas de este tipo, estos softwares en los hospitales. Nosotros accedemos al perfil del paciente y nos dice el esquema terapéutico que se pone, las fechas en las que se ponen. Por ejemplo, aquí tenemos una mujer con un cáncer de mama que se administra 4 ciclos, como veis aquí, 4 ciclos de antraciclinas, adriamicina y ciclofosfamida. No solamente nos es muy útil estos programas porque nos permiten calcular la dosis máxima, la dosis acumulada con antraciclinas, en este caso pues 370 miligramos, que ajustadas a la superficie corporal pues nos dan unas dosis acumuladas de adriamicina, en este caso pues de 230 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Otro de los esquemas quimioterápicos típicos es el FOLFOX en cáncer colorectal metastásico y podemos ver perfectamente en estos programas pues, que utiliza el 5-fluoracilo, el folinato y el cálcico y el oxaliplatino, aparte del cetuximab. En este caso, pues supongo que tendría una alta expresión de receptores contra el receptor de crecimiento epidérmico. Y otro muy típico en las neoplasias hematológicas es el R-CHOP de los linfomas no Hodgkin de tipo B, que también expresan el receptor CD20 y de ahí la utilización del rituximab. Este paciente posteriormente se sometió a un trasplante, autotrasplante de precursores hematopoyéticos después de un acondicionamiento con un esquema BIM, con lo cual no solamente podemos ver que el R-CHOP se puso durante el hospital de día, pero ingresan para ponerse un ciclo de 6 días. Con lo cual es muy útil estos programas en las consultas de cardio-oncología porque nos ayudan a saber cuáles son los esquemas quimioterápicos, saber cuáles son las fechas en las que se administran para poder programar las revisiones. Eso quiere decir que las consultas de cardio-oncología son imprescindibles antes del tratamiento para identificar a los pacientes que tengan un riesgo muy alto de cardiotoxicidad y optimizar el control de los factores de riesgo y planificar el seguimiento durante el tratamiento para monitorizar el riesgo de cardiotoxicidad y tratarlo de una forma precoz y después del tratamiento para monitorizar a los pacientes que necesiten seguimiento ya sea compartido o exclusivo por cardiología y atención primaria.
Los criterios de derivación en la cardiología pues hay que definirlos para evitar sobrecargar las consultas excesivamente. Cualquier síntoma sugestivo de cardiopatía, alteraciones electrocardiográficas, elevación de biomarcadores, el control de la tensión en pacientes con antiangiogénicos, las mujeres que hayan sido sometidas a tratamientos cardiotóxicos antes de una gestación o los largos supervivientes tienen que ser derivados a cardiología. En el Hospital de Guadalajara y en la unidad de cardio-oncología nos dimos cuenta que muchos de los pacientes que eran remitidos a nuestras consultas venían con mucho miedo, venían pensando que ya tenían una cardiopatía o que le iban a desarrollar. De ahí que, conjuntamente con la doctora María Viana, desarrollamos una página de YouTube en la que hacemos vídeos para los pacientes para informarles de los riesgos y de los motivos por los cuales tenemos esta consulta de cardio-oncología. Todavía tenemos pocos suscriptores, pero irán aumentando poco a poco. Eso, para terminar, la unidad de cardio-oncología es multidisciplinar. La multidisciplinaridad de estas unidades va a ser una punta de lanza para el tratamiento y para la forma de trabajar en el futuro. El paciente será el eje en el que nos tengamos que organizar todos los médicos que participamos en su cuidado. Desde Guadalajara y desde nuestra pequeña unidad estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muy bien, Ramón. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ya con la última de las ponencias. Vamos a continuar con Laura Domínguez. Para mí es un auténtico placer presentar a Laura, a una amiga, a una antigua residente de nuestro servicio de Toledo, con muchas guardias a lo largo de su periodo de formación. Periodo de formación que luego ya completó con un fellow en agudos en Canadá, en Montreal, y ya desde hace unos cuantos años está trabajando como cardiólogo clínico en el Hospital 12 de Octubre, donde hace tanto cardiología clínica como también hace cuidados de agudos. Entonces, bueno, pues nos va a hablar de diabetes, con lo cual, Laura, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada darle las gracias a la Sociedad Castellana de Cardiología por permitirme estar un ratito aquí con vosotros hablando de algo que me apasiona, como es la diabetes. Me gustaría hacer esta charla respondiendo un poco a las preguntas que yo creo que surgen en el día a día. Y para empezar a poner en perspectiva a la diabetes, lo primero que me preguntaría es si de verdad es un problema importante. Bueno, la respuesta es muy clara, es una pandemia. En el año 2015 había unos 415 millones de pacientes diabéticos y se estima que para el año 2040 estaremos por encima de los 640 millones. Pero ¿realmente esto es algo que es importante para los cardiólogos? Bueno, pues los pacientes que vamos a ver en nuestro día a día, aproximadamente 1 de cada 3 va a tener diabetes, ya vengan por fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo. Y en concreto, como os muestro aquí, en cardiopatía isquémica vamos a diagnosticar de nuevo aproximadamente a un 20% de pacientes durante el ingreso. De ahí la importancia de solicitar la hemoglobina glicada. Y es una patología que además confiere muchísima mortalidad. Una vez que diagnosticamos a un paciente de diabetes, su esperanza de vida cae en 6 años, pero si además de la diabetes tiene enfermedad cardiovascular, su esperanza de vida se ve reducida en 12 años. Y si es tan importante, ¿por qué hasta ahora los cardiólogos no hacían caso a la diabetes? Bueno, pues aquí os muestro una diapositiva en la que podemos ver múltiples estudios de diabetes en los que se había demostrado que con el control intensivo de la glucemia lo que se conseguía era la disminución de complicaciones microvasculares, pero no de las macrovasculares, con lo cual algunos cardiólogos pensaban, bueno, que tengo que hacer todo el esfuerzo para aprenderme todo para que mi paciente se siga muriendo de infarto y se siga muriendo de ictus. Es una visión un tanto cardiocentrista porque también es muy importante, no olvidemos que el paciente no tenga un ictus, no acabe amputado ni acabe en diálisis, pero yo creo que esto ha contribuido mucho a que los cardiólogos no se hubieran implicado en diabetes antes. ¿Y qué ha cambiado para que ahora sí que tengamos que saber de diabetes? Bueno, pues ha cambiado que a raíz del año 2016, en el que se publica el estudio EMPA-REC y posteriormente el estudio LIDER, pues por fin salen fármacos antidiabéticos que muestran una disminución de mortalidad cardiovascular. Voy a empezar comentando los inhibidores de SGLT2, que son los fármacos en los que en realidad ha habido más novedades, y aquí os muestro los que hasta hace 3 días eran los 3 estudios pivotales de los 3 fármacos y SGLT2 disponibles en el mercado, en los que podéis ver que en términos de insuficiencia cardíaca los 3 se comportan de la misma manera, pero tan solo la empagliflozina había demostrado disminución de mortalidad cardiovascular.
Aquí había varias hipótesis de por qué podían ser estos resultados. Una de ellas era porque la gente decía que las poblaciones de inclusión de los estudios eran muy diferentes. En algunos de los estudios, sobre todo prevención primaria, y en otro de los estudios, sobre todo prevención secundaria. Pero como os digo, hace 3 días ha salido el resultado del estudio Vertis con la ertugliflozina, que pone un poquito en tela de juicio estas hipótesis que teníamos. Luego, si queréis, lo comentamos más en detalle, porque verdaderamente, como os digo, pone en tela de juicio que verdaderamente los efectos sean un efecto de clase que podamos achacar a toda esta familia de fármacos. Con respecto en concreto a la mortalidad, os plasmo esta gráfica porque me gustaría que vieseis que las curvas con los inhibidores de SGLT2, en concreto con la empagliflozina, se separan desde el principio. Y es que ahora en la ADA se han publicado unos subestudios del estudio EMPA-REC en los que podéis ver que tan solo nos hacen falta 17 días para que empecemos a ver beneficios en términos de hospitalización por insuficiencia cardíaca y 59 días, como muestro aquí abajo, para que veamos beneficios en términos de mortalidad cardiovascular. Y el efecto en mortalidad es algo que es independiente de la hemoglobina glicada de la que parta mi paciente. Pues en esta diapositiva os muestro que sí, que verdaderamente no importa la hemoglobina glicada de la que partamos, la mejoría en mortalidad cardiovascular se mantiene y por eso, independientemente del control metabólico, es un fármaco que debemos utilizar. Y con cualquier tipo de enfermedad cardiovascular que tenga de base mi paciente, pues también se ha demostrado que el efecto se mantiene, ya bien sea que mi paciente tiene enfermedad periférica, bypasses, ictus previo, infarto de miocardio, da igual el tipo de enfermedad cardiovascular subyacente. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, que se comentará más adelante en este congreso, os presento aquí los resultados que todos conocéis del DAPA Heart Failure, en el que se incluyeron pacientes con fracción de eyección por debajo del 40% y que en este caso podían ser diabéticos o no diabéticos, y en los que la dapagliflozina demostró una disminución en hospitalización en insuficiencia cardíaca y en mortalidad cardiovascular. Además, una cosa también interesante es que en los pacientes que no eran diabéticos, pero que sí que la mayoría podían tener una situación de prediabetes, la dapagliflozina disminuyó la incidencia de desarrollo de diabetes a lo largo del tiempo. Con respecto al beneficio renal, os muestro aquí resultados del estudio Credence y del estudio Canvas con la canagliflozina, en la que podéis ver que la disminución del empeoramiento del filtrado glomerular es exactamente igual de importante independientemente del filtrado del que parta mi paciente. Es más, en esta gráfica os muestro la utilización de la canagliflozina en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 30, en los que se ve que se mantiene el beneficio renal. Además, son fármacos que han demostrado disminuir la microalbuminuria y la macroalbuminuria, y no solamente eso, no solo disminuirla, sino también producir regresión de las mismas, cosa que ni siquiera se había demostrado con los fármacos que utilizamos actualmente para la prevención de nefropatía en el paciente diabético, como son los ARA2 y como son los YECAS. Entonces, ¿hasta qué filtrados puedo poner un inhibidor de SGLT2? Bueno, pues de manera provocadora os dejo aquí esta diapositiva que si queréis comentamos luego más despacio. Está extraída de las guías CADIGO, que son guías de nefrología, y se recomienda que se pueden utilizar a partir de filtrados de 30, lo que, como sabéis, pues choca frontalmente con la ficha técnica en la que no se recomienda su inicio con filtrados por debajo de 60. Como os digo, luego si queréis hablamos un poquito más despacio de esto. ¿Y cómo hacen todo esto, estos fármacos? Bueno, pues sabéis que hay múltiples teorías, son fármacos que disminuyen la actividad simpática nerviosa, que disminuyen la grasa perivisceral que ahora está tan de moda. En concreto, por ejemplo, sabéis que la grasa epicárdica se correlaciona con el desarrollo posterior de fibrilación auricular. Son fármacos que disminuyen peso, que disminuyen un poquito tensión arterial, aumentan cuerpos cetónicos y ácidos grasos, que se sabe que son realmente se utilizan mucho mejor por parte del cerebro y del corazón como sustrato metabólico que los hidratos de carbono. Y otro mecanismo que a mí me gusta mucho es el bloqueo del intercambiador sodio-hidrogenión. Como sabéis, los miocardiocitos de los pacientes con insuficiencia cardíaca están sobrecargados en sodio. Esa sobrecarga de sodio hace que ese sodio se intercambie por calcio a nivel de la mitocondria y que la mitocondria deje de tener calcio para hacer el ciclo de Krebs y obtener ATP. Cuando los ISGLT2 bloquean el intercambiador sodio-hidrogenión, no disponemos de tanto sodio, con lo cual no se hace el intercambio por calcio a nivel de la mitocondria y la mitocondria dispone de mucho más calcio para el ciclo de Krebs y para generar ATP.
Justamente también en este intercambiador se unen las catecolaminas y al bloquearlo esto podría explicar el por qué los inhibidores de SGLT2 se correlacionan con una disminución de la muerte súbita en estos pacientes. A nivel renal, como veis aquí, disminuyen la hiperfiltración renal y además disminuyen la tasa de conversión de fibroblastos a miofibroblastos. Y esto es importante porque cuando el fibroblasto se convierte en miofibroblasto, deja de ser capaz de sintetizar eritropoyetina. Debido a este bloqueo en el paso de fibroblasto a miofibroblasto es por lo que a los días de empezar con el tratamiento de SGLT2 vemos que se produce un aumento en el hematocrito. Además, me gustaría recalcar que son fármacos muy seguros desde el punto de vista de la hipoglucemia porque dependen de los niveles circulantes de glucosa y, por tanto, si no tengo mucha glucosa, no voy a tener glucosuria y no voy a tener riesgo de hipoglucemia. En conclusión, para mí, los inhibidores de SGLT2 realmente son fármacos cardiovasculares que tienen como efecto colateral la disminución de la glucemia. Entonces, ¿cuándo doy un inhibidor de SGLT2 en mi paciente? Realmente creo que la pregunta debería ser al revés. ¿Cuándo no darlos? ¿Y cuándo no los debemos dar? Pues en situaciones de deshidratación, en situaciones de hipotensión, en situaciones de infección. Aquí os muestro el algoritmo en el que esto se explica, que básicamente lo que nos viene a decir es que hay que iniciarlos cuando nuestro paciente esté euvolémico o hipervolémico y normotenso o hipertenso. No se deben dar en bajos índices de masa corporal porque por debajo de 20 de índice de masa corporal pueden producir sarcopenia. Como hemos dicho, no dar por debajo de aclaramientos de 30, básicamente porque no hay evidencia, no porque sepamos que no sean seguros. No en diabetes tipo 1, igual, no porque no haya evidencia, porque sí que haya algún estudio de dapagliflozina en paciente con diabetes tipo 1, sino porque creo que este sí que es un terreno en el que el cardiólogo no debe meterse y que cuando un paciente con diabetes tipo 1 nos ingresa, debemos hacer una interconsulta a endocrinología y deben ser ellos los que decidan el tratamiento que debemos poner. Igualmente, cuando la hemoglobina glicada de ingreso está muy alta, lo que debemos hacer es insulinizar al paciente por riesgo de glucotoxicidad aguda, lo que no quiere decir que estos pacientes posteriormente no se puedan beneficiar de estos tratamientos, pero al menos en fase aguda hay que iniciar insulina. Y, por supuesto, debemos de tener precaución con las infecciones geniturinarias y con las candidiasis de repetición. Con respecto a la siguiente familia, que serían los análogos de GLP-1, aquí os muestro una tabla resumen de los 4 análogos de GLP-1 que han demostrado beneficio cardiovascular. Sabéis que el lixisenatide y el exenatide no lo han demostrado. En concreto, de estos 4, el único que ha demostrado disminución de muerte cardiovascular es el liraglutide. Entre ellos hay algunas diferencias. Por ejemplo, el liraglutide hay que administrarlo diariamente, mientras que los otros 3 se pueden administrar de manera semanal. ¿Y cómo hacen el beneficio que tienen estos fármacos? Bueno, pues se piensa que es un mecanismo de acción mucho más parecido a las estatinas, un mecanismo de acción que tiene que ver con disminución de inflamación, con efectos pleiotrópicos, con disminución de la placa de ateroma y por ello van a requerir más tiempo para lograr esta acción. Entonces os muestro aquí, por ejemplo, las curvas de los estudios LEADER con liraglutide y el SUSTAIN con semaglutide, que como veis las curvas se empiezan a separar a partir del año, porque hace falta tiempo para que se disminuya la placa de ateroma y para que empezamos a ver los efectos en términos de disminución de mortalidad cardiovascular o en el caso del semaglutide en términos de disminución de ictus no fatal que redujo en torno a un 40%. Por tanto, son fármacos que el mecanismo de acción es distinto, más a nivel más vascular, aterosclerótico. Son fármacos que debemos recordar que son inyectables, salvo el semaglutide, que ya lo hay por vía oral, aunque todavía no está disponible en España. Tenemos que saber que como producen gastroparesia, al principio pueden ser mal tolerados por náuseas y por vómitos y por eso es muy importante que los empecemos a mitad de dosis y que vayamos haciendo una escalada progresiva de la dosis. También tenemos que saber que desde el punto de vista metabólico son fármacos más potentes que los inhibidores de SGLT2, bajan más la hemoglobina glicada y también producen una disminución del peso mucho más marcada. De hecho, estos fármacos, como por ejemplo el liraglutide, está aprobado como tratamiento de la obesidad, si bien es a dosis mayores que las antidiabéticas, sería a 3 miligramos día. Y la otra cosa importante es recordar que, al menos en nuestro país, requieren visado. Y este visado tiene que cumplirse que el paciente tenga un índice de masa corporal por encima de 30. ¿Qué pasa con índices de masa corporal por debajo de 30? ¿No son efectivos? Sí, sí que lo son. El problema es que no están financiados y por lo menos en mi hospital el tema de la financiación es algo muy importante.
Entonces, ¿cuándo doy análogos de GLP-1? Bueno, pues la pregunta es la misma que con los inhibidores de SGLT2. ¿Realmente cuándo no darlos? Pues no los debemos dar en pacientes con diabetes tipo 1. Tenemos que tener precaución si el paciente tiene pancreatitis previas, porque son fármacos que pueden dar como efecto secundario el desarrollo de pancreatitis. Tampoco se deben dar con aclaramientos de creatinina por debajo de 30, ni como los inhibidores de SGLT2 con índices de masa corporal por debajo de 20 por riesgo de sarcopenia. ¿Inhibidores de SGLT2, por tanto, o análogos de GLP-1? Bueno, pues creo que la pregunta no es uno u otro. Probablemente sería uno y otro, porque tienen mecanismos que son complementarios. El problema probablemente es de financiación. Son fármacos que son caros y hay pocos pacientes que pueden permitirse hoy en día el financiarse los dos juntos. Si tuviéramos que elegir, los inhibidores de SGLT2 serían más bien, y así lo dicen las guías, para pacientes con disfunción ventricular o los que tengamos quizá un miedo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, análogos de GLP-1 en aquellos pacientes más con enfermedad polivascular con mucha carga aterosclerótica. Por tanto, si un paciente con enfermedad cardiovascular nos viene ya bajo tratamiento con metformina y o bien una sulfonilurea, un inhibidor de DPP4, una tiazolindiona y tiene un buen control metabólico, ¿debo cambiarle el tratamiento? Pues la respuesta taxativamente es sí, tengo que quitar todos esos fármacos que no me están aportando ningún beneficio cardiovascular y poner un fármaco que haya demostrado mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Y qué pasa con la metformina? Os digo esto porque, como sabéis, se han publicado recientemente las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en la que nos instan incluso a quitarnos de en medio a la metformina como primer escalón terapéutico. Bueno, si queréis, esto también es otra cosa que podemos discutir más despacio luego, pero debemos recordar que la mayoría de estudios pivotales que se han hecho tanto con análogos de GLP-1 como con inhibidores de SGLT2 eran pacientes que en más de un 75% estaban ya bajo tratamiento con metformina y que no disponemos de estudios face-to-face para ver como primer escalón terapéutico qué estrategia es la mejor. Lo que está claro es que si he decidido poner metformina a mi paciente, no se la debo de poner si el filtrado glomerular está por debajo de 30, no se la debo de poner si el paciente no la tomaba previamente, si el filtrado está entre 30 y 45, si ya la tomaba la puedo mantener, pero tengo que disminuir la dosis al 50% y en filtrados entre 45 y 60 vigilar. ¿Qué pasa con los inhibidores de la DPP4? ¿Cuándo los doy? Bueno, pues para mí el único lugar de los inhibidores de la DPP4 es cuando no pueda dar un inhibidor de SGLT2 o cuando no pueda dar un análogo de GLP-1. ¿Y esta recomendación basada en qué? Pues en que todos los estudios pivotales realizados con inhibidores de DPP4 han demostrado un beneficio neutro en términos de seguridad cardiovascular y algunos de ellos, como la saxagliptina, incluso un riesgo aumentado de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Simplemente recordar que todos estos fármacos deben ajustarse en función de la creatinina, de la función renal, salvo la linagliptina. Y en cuanto a las insulinas, una pincelada. Creo que los cardiólogos debemos utilizar insulinas que no produzcan hipoglucemias, porque como sabéis la hipoglucemia activa el sistema nervioso simpático y esto hace que se aumente el riesgo de arritmias cardíacas y por tanto el riesgo de muerte súbita. Y las dos insulinas que han demostrado menor riesgo de hipoglucemia son la insulina degludec y la insulina glargina U300. Por tanto, creo que son las que deberíamos utilizar nosotros. Mi conclusión es esta tabla. Realmente a los cardiólogos se nos ha quedado un panorama muy fácil para poder tratar la diabetes y por eso debemos animarnos a hacerlo, igual que nos tocó hacer con las estatinas y con otras cosas que han demostrado mejorar el pronóstico y la mortalidad cardiovascular de nuestro paciente. Nadie pone en tela de juicio después de un infarto dejar aspirina, si hay disfunción ventricular dejar un YECA o dejar un beta bloqueante y el riesgo relativo que han demostrado es inferior al que han demostrado fármacos como los que acabamos de comentar. Por tanto, metformina, ahora podemos discutir si primer escalón o no, inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, si no puedo utilizar ninguno de estos, inhibidores de DPP4 y cuando esté indicada una insulina, por supuesto utilizar una con bajo riesgo de hipoglucemia. La única cosa que se me ha olvidado deciros es que degludec en nuestro país requiere visado y la glargina U300 no. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laura. Muy bien, pues magníficas presentaciones de los tres ponentes. Tenemos 5 minutitos o 6, como mucho quizás, para algunas preguntas. Entonces, yo estaba mirando en el chat, bueno, la verdad es que no está demasiado animado, pero sí que había una pregunta para Pablo,
que te la propone David Martí, y nos pregunta David que si tuvieras que elegir algún aspecto concreto de las guías, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con qué aspecto te quedarías? ¿Qué punto destacarías sobre los demás? Vamos, personalmente las guías creo que más que aclarar generan más confusión. Generan confusión en las recomendaciones sobre el tratamiento antianginoso más apropiado. No aclaran el perfil de revascularización, cuáles son los pacientes que más se pueden beneficiar en cuanto al pronóstico. Y abren opción a tratamientos, a prevención a medio y largo plazo con niveles de evidencia que los definen similares a, por ejemplo, clopidogrel, prasugrel, cuando hay poca evidencia a medio y largo plazo, y al mismo nivel que otros fármacos que están más establecidos como ticagrelor 60 o rivaroxaban a dosis vasculares. Entonces, personalmente, las guías, desde mi punto de vista, más que aclarar cosas, las confunden. Es una opinión totalmente personal, pero vamos, sí, está claro. Que cuando te paras a analizarlas es mi opinión. Sergio, ¿tenías tú alguna pregunta que plantear? Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta al doctor Arroyo. Lo primero, quiero felicitaros a los tres. Me han encantado las charlas de los tres, de verdad. Ramón, creo que has dejado muy claro que vosotros habéis podido formar esa unidad de cardio-oncología en el Hospital de Guadalajara, pero ¿de verdad te parece factible hacer unidades de cardio-oncología en hospitales pequeños y que no tengan medios necesarios o todos los medios posibles? ¿Crees que es factible? Es factible y además es que es imprescindible. Es decir, las recomendaciones de las sociedades científicas establecen que hay que vigilar y monitorizar el desarrollo de patología cardíaca en el enfermo con cáncer. Es decir, si tienes un electrocardiógrafo, tienes un ecocardiógrafo que cuando menos te haga un Doppler tisular y tienes un cardiólogo, puedes hacer perfectamente una consulta de cardio-oncología trabajando conjuntamente con oncólogos, hematólogos y los farmacéuticos. Si no tienes GLS, pues puedes utilizar el Doppler tisular en el anillo septal y lateral para guiarte un poquito utilizando un dato de disfunción sistólica más precoz que la fracción de eyección. Nosotros no tenemos un ecógrafo que nos mida la fracción de eyección en 3D, que tiene mayor reproducibilidad que el Simpson biplano, pero bueno, espero que lo podamos tener en un futuro, pero a pesar de eso, pues utilizamos lo que tenemos para dar la mejor a nuestros pacientes, porque a Madrid no los podemos mandar, con lo cual los tendremos que vigilar en nuestro hospital. O sea, no creo que sea factible, creo que es una obligación. Y además es una actividad que estamos realizando. Lo único que hemos hecho es reajustar la estructura de una consulta y centralizar esos pacientes en una consulta monográfica, pero seguro que ese trabajo lo están realizando todos los hospitales porque hacen ecografías a los enfermos oncológicos y hacen interconsultas para oncología y hematología, sin duda. Lo único que hay que hacer es centralizarlos en una consulta monográfica y dejar un eco disponible para ser utilizado en estos pacientes. Laura, yo tenía para ti una pregunta más de índole práctico que científico, ¿no? Yo creo que es un problema que a lo mejor nos estamos encontrando muchos clínicos a la hora de prescribir los antidiabéticos, sobre todo esos pacientes que son naïf para la metformina, y a la hora de está muy de moda ahora, ¿no? Juntar muchos principios activos en un único comprimido para favorecer la adherencia, ¿no? A la hora de unir el SGLT2 con la metformina en los pacientes naïf de metformina, ¿qué opinión tienes tú de cómo hacer esto? Bueno, pues aquí realmente lo que tenemos que ver es, primero, si el paciente no estaba tomando metformina, tenemos que saber que los comprimidos que vienen con el ISGLT2 no se pueden partir. Entonces tenemos que tener cuidado porque si empezamos desde el principio a dosis terapéuticas puede tener efectos gastrointestinales y que el paciente ya no quiera volver a tomarse la pastilla. Con lo cual, lo que yo hago en la práctica clínica es inicio la primera semana un solo comprimido al día y si veo que lo tolera gastrointestinalmente bien, les digo que a partir de la segunda semana comiencen con 1 cada 12, que en realidad es la dosis terapéutica. Si la primera semana tienen mala tolerancia gastrointestinal, esto a mí sí que me anima a retirar la metformina y a empezar de entrada en primer escalón con el inhibidor de SGLT2 solo. Gracias. Sergio, ¿alguna pregunta más? Tenemos un par de preguntas. Lo que pasa es que
Hemos llegado a la hora, pero vamos a hacerla, si nos dejan los que organizan. A ver, pregunta de Carlos. En cardiooncología, si es un paciente joven con exploración, radiografía de tórax y electrocardiograma normal, ¿hace falta hacer ecocardio a todos los pacientes previo a quimioterapia cardiotóxica? Si el paciente tiene un riesgo bajo, tiene un score de menos del 1%, tiene un electrocardiograma normal, la troponina basal es normal y se le va a administrar una quimioterapia de moderada toxicidad, en principio no. Si se le va a administrar una quimioterapia de alta toxicidad y hay disponibilidad, nosotros le hacemos una eco. Nosotros tenemos un ecógrafo que mide el GLS y lo tenemos adscrito a la consulta, con lo cual depende un poco del cardiólogo que pasa a la consulta en hacerlo. En estos casos sí que le hacemos una ecografía, incluso si tiene buena ventana hacemos un GLS. En quimioterapia de alta toxicidad, antraciclinas, inhibidores de los anticuerpos anti-HER2 o las mostazas nitrogenadas, la ciclofosfamida. Y una última pregunta que veo aquí a Laura. ¿Los GLP-1 se pueden dar a pacientes con obesidad, no diabéticos y sin insuficiencia cardíaca? Sí, pero los tienes que dar como fármaco antiobesidad y como he comentado, ya tienen que ser a dosis diferentes a las que utilizamos como antidiabéticos, que por ejemplo el liraglutide a dosis de 3 miligramos al día se puede dar para tratar exclusivamente la obesidad independientemente de la diabetes o de la presencia o no de insuficiencia cardíaca, pero requieren visados y son dosis diferentes a las que utilizamos como antidiabéticos. Muy bien. Sergio, si te parece, como solo nos hemos pasado un minuto de tiempo y el chat se empieza a animar ahora, vamos a hacerle una última pregunta a Laura, que ya que la tenemos aquí en primer plano, que se la hace el doctor Mario Vaquero, de Toledo, y pregunta, en un paciente diabético con un índice de masa corporal de 31, después de un infarto anterior KILIP-2, con una DEA como único vasovascularizado, FEBI 40%, ¿qué pondrías primero, GLP-1 o ISGLT2? Bueno, pues un saludo a Mario, que además ha sido adjunto mío y que me hace una pregunta, pues realmente es muy difícil de contestar, porque según las guías podríamos poner cualquiera de los dos, porque es un paciente que tiene daño vascular y es un paciente que tiene disfunción ventricular y que por tanto nos preocupa el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Yo quizás iniciaría el ISGLT2 por el beneficio tan inmediato que obtienes al ponerlo, que estamos viendo que realmente le mejoró la mortalidad cardiovascular a los 59 días, que le mejoró la tasa de hospitalización en insuficiencia cardíaca a los 17 días, pero por supuesto es un paciente que sin duda alguna también se beneficiaría de un análogo de GLP-1. Pues muchas gracias por lo conciso de la respuesta, por lo brillante de las tres presentaciones. Creo que es momento de ir cerrando la mesa. Entonces yo, como conclusión, aparte de daros la enhorabuena a todos y que espero que todo el mundo lo haya disfrutado, como conclusión decir que la cardiología clínica está de moda, que no todos son catéteres, cables, arritmias, resonancias, ahora que tanto les gustan a nuestros residentes y adjuntos de nuevo cuño, las tecnologías, las nuevas tecnologías. Ser cardiólogo clínico es la esencia de la cardiología. La cardiología clínica está de moda, como bien lo ha demostrado estas tres maravillosas ponencias. La diabetes está de moda, la cardiopatía isquémica nunca pasará de moda y, desde luego, la cardiooncología está entrando con muchísima fuerza cada vez más en nuestros hospitales. Yo simplemente daros la enhorabuena a todos, esperar que hayáis disfrutado y muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.